El 30 de junio de 1908, a las 7:17 de la mañana, algo impactó la taiga siberiana cerca del río Tunguska Pedregoso, con una fuerza equivalente a 1000 bombas de Hiroshima. La explosión fue detectada por estaciones sísmicas en toda Europa. Árboles fueron arrancados de raíz en un radio de 30 kilómetros. El cielo se iluminó tan intensamente que en Londres, a más de 5000 kilómetros de distancia, la gente pudo leer periódicos a medianoche, sin luz artificial, durante 3 noches consecutivas. La narrativa oficial dice que fue un meteoriti, pero cuando los científicos soviéticos finalmente llegaron al sitio 19 años después, no encontraron lo que un impacto de meteorito debería dejar. No encontraron un cráter, y aquí es donde todo cambia, porque lo que encontraron fue algo que nunca debería estar en medio de un bosque remoto de Siberia. Estructuras metálicas enterradas, geometrías imposibles, y un patrón de destrucción que no coincidía con la física de un impacto celestial. La expedición de 1927, liderada por el mineralogista Leonid Kulik, fue organizada por la Academia de Ciencias Soviética bajo el pretexto de localizar fragmentos de meteorito para su estudio. Kulik era un científico respetado. Había catalogado caídas de meteoritos en toda Rusia. Sabía qué buscar. Sabía qué esperar, pero cuando llegó a la zona de Tunguska, lo que documentó en sus primeros informes no encajaba con ningún evento de impacto conocido. Los árboles no estaban destruidos uniformemente, estaban caídos en un patrón radial que convergía hacia un punto central, pero en ese punto central no había cráter, había un valle pantanoso intacto. Los árboles en el epicentro seguían en pie completamente pelados de ramas y corteza, pero erguidos como postes quemados. Era como si la explosión hubiera ocurrido en el aire, no en el suelo. Y eso planteaba una pregunta que Kulik nunca respondió públicamente. Si la explosión fue atmosférica, ¿qué la causó? Y más importante, ¿por qué los informes posteriores de su expedición fueron reclasificados? Los documentos desclasificados parcialmente en 1991, después del colapso de la Unión Soviética, revelan algo extraño. Los informes iniciales de Kulik mencionan descubrimientos que no aparecen en las publicaciones científicas oficiales. En un memorando interno fechado el 15 de septiembre de 1927, Kulik describe el hallazgo de fragmentos metálicos de composición anómala encontrados a 15 kilómetros al noroeste del epicentro de la explosión. Los fragmentos no eran escombros de meteorito, eran piezas con superficies planas, ángulos rectos y bordes que sugerían corte mecánico. Kulik solicitó análisis metalúrgicos inmediatos. Pero en el siguiente informe, fechado 3 semanas después, no se menciona ningún resultado. En su lugar, hay una línea que dice material transferido a Moscú para evaluación especializada. El material nunca fue devuelto y nunca apareció en catálogos científicos. Hay algo más en los escritos de Kulik que raramente se discute. En su diario personal, encontrado por archivistas en 1998, Kulik escribe una entrada inquietante, fechada el 3 de octubre de 1927. La entrada dice: «Hemos encontrado algo que desafía mi comprensión. Los fragmentos no solo son metálicos, tienen una estructura interna que sugiere fabricación. He solicitado discreción absoluta del equipo, hasta que podamos determinar el origen». Esa discreción se mantuvo. Ningún miembro de la expedición de 1927 habló públicamente sobre los fragmentos metálicos durante el resto de sus vidas. Y cuando Kulik murió en 1942, durante la Segunda Guerra Mundial como prisionero de guerra alemán, sus notas personales más detalladas desaparecieron. Su familia reportó que fueron confiscadas por oficiales soviéticos que llegaron a su residencia días después de su muerte. Las notas nunca fueron devueltas, pero en el momento en que intentas rastrear esos fragmentos, te encuentras con un vacío documental. Los archivos de la Academia de Ciencias muestran que en 1928, un año después del descubrimiento, se creó una comisión especial para estudiar el evento de Tunguska. La comisión estaba compuesta no solo por científicos, sino por ingenieros militares, y las actas de sus reuniones fueron clasificadas bajo el Código Secreto de Estado. En 1929, ¿por qué una investigación científica sobre un meteorito requiere clasificación militar? ¿Y por qué los miembros de la comisión firmaron acuerdos de confidencialidad que los obligaban a no discutir sus hallazgos fuera de canales oficiales? Uno de esos miembros, el físico Piotr Dravert, dejó notas personales que fueron descubiertas por su nieta en 1994. En esas notas,
Dravert escribe algo inquietante. Escribe que durante una reunión cerrada en 1929 se les mostró fotografías de estructuras no identificadas encontradas en la zona de Tunguska, y escribe que la discusión no giró en torno a si las estructuras eran naturales o artificiales. La discusión giró en torno a si debían ser excavadas o dejadas enterradas. Dravert escribe algo más en sus notas. Escribe que uno de los ingenieros militares presentes en la reunión, un coronel cuyo nombre está borrado en las notas, sugirió que el sitio debía ser monitoreado pero no perturbado hasta que se pudiera determinar si había otros objetos similares en la región. Lo que lo hace aún más inquietante es que Dravert menciona que la comisión discutió la posibilidad de que la explosión de 1908 no fuera un evento aislado, que podría haber sido parte de una secuencia que aún no comprendían. Dravert no elabora sobre qué significaba eso, pero escribe que después de esa reunión nunca más fue invitado a discusiones sobre Tunguska, y que cuando intentó publicar un artículo sobre sus observaciones en 1931, el artículo fue rechazado por todas las revistas científicas soviéticas, sin explicación. Los testimonios de los habitantes locales, los Evenki, añaden otra capa a la historia. Los Evenki son un pueblo indígena de Siberia que ha habitado la región de Tunguska durante siglos. En entrevistas realizadas por etnógrafos soviéticos en la década de 1930, los Evenki describen el evento de 1908 de una manera que no coincide con la narrativa del meteorito. Hablan de un gran fuego que cayó del cielo, pero también hablan de algo más. Hablan de la cabaña de hierro que apareció en el bosque después de la explosión. Varios testigos mencionan haber visto una estructura metálica parcialmente enterrada cerca del río Kushmo, a unos 20 kilómetros del epicentro. Describen una forma rectangular, con superficies reflectantes, medio enterrada en el suelo pantanoso. Los Evenki evitaban el área. Decían que los animales no se acercaban. Decían que el aire cerca de la estructura se sentía pesado. Hay un testimonio Evenki en particular que nunca fue incluido en los informes oficiales. Un cazador llamado Ilya Potapovich, entrevistado en 1930 por un etnógrafo llamado Inokenti Suslov, describió algo específico. Potapovich dijo que en el invierno de 1909, varios meses después de la explosión, él y otros cazadores encontraron la estructura metálica cubierta parcialmente de nieve. Dijo que intentaron acercarse, pero que a medida que se aproximaban, comenzaron a sentir dolor de cabeza y náuseas. Uno de los cazadores tocó la superficie metálica con su mano desnuda. Dijo que la superficie estaba caliente a pesar de estar enterrada en nieve y a temperaturas bajo cero. El cazador desarrolló una quemadura en la palma que no sanó durante semanas. Potapovich dijo que después de ese incidente, los Evenki marcaron el área con señales de advertencia tradicionales y advirtieron a otros que no se acercaran. Cuando Kulik llegó en 1927, preguntó sobre estas historias. Los Evenki lo llevaron a un lugar que coincidía con las descripciones. Pero cuando Kulik llegó allí, no encontró nada visible en la superficie. Sin embargo, sus notas de campo mencionan perturbaciones del suelo y anomalías magnéticas detectadas con brújula. Y mencionan que el área fue marcada para excavación futura. Esa excavación nunca ocurrió. O al menos, nunca fue documentada públicamente. Lo que lo hace aún más inquietante es que en 1937, una década después de la expedición de Kulik, el área de Tunguska fue declarada zona de acceso restringido por el gobierno soviético. Oficialmente, la restricción se justificó por razones de conservación ambiental, pero la zona permaneció cerrada, incluso durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los recursos soviéticos estaban completamente enfocados en la guerra, y permaneció cerrada durante la Guerra Fría, cuando Siberia se convirtió en una región estratégica para instalaciones militares. No fue hasta 1991, con la disolución de la Unión Soviética, que se levantó parcialmente la restricción. Pero incluso hoy, ciertas áreas dentro de la zona de Tunguska requieren permisos especiales del gobierno ruso para ser visitadas, y esos permisos son raramente otorgados. Hay otro elemento que complica la narrativa. En 1959, 31 años después de la expedición inicial, los informes originales de Kulik fueron reclasificados, no desclasificados, lo que significa que documentos que anteriormente estaban disponibles para la comunidad científica fueron movidos a archivos de acceso restringido. ¿Por qué? La explicación oficial fue que los documentos contenían
Información sensible, relacionada con estudios geológicos de interés estratégico, pero geólogos que intentaron acceder a esos documentos en las décadas siguientes fueron informados de que los archivos estaban en proceso de reorganización o que habían sido transferidos a instalaciones de almacenamiento de alta seguridad. Algunos archivos nunca fueron relocalizados. Es como si alguien hubiera decidido que lo que Kulik encontró en 1927 no debía ser de conocimiento público. Y esa decisión se mantuvo durante más de 60 años. Pero en el momento en que empiezas a conectar los fragmentos dispersos de información, aparece un patrón. En 1976, un geofísico soviético llamado Alexei Solotov publicó un estudio sobre anomalías magnéticas en la región de Tunguska. Solotov usó magnetómetros para mapear el área y detectó concentraciones metálicas enterradas que no coincidían con la composición geológica natural del suelo siberiano. Las concentraciones formaban un patrón. No eran aleatorias. Estaban distribuidas en puntos equidistantes, alrededor del epicentro de la explosión de 1908. Solotov sugirió en su estudio que las anomalías podrían ser fragmentos de un objeto metálico que se desintegró en la atmósfera. Pero el estudio de Solotov contenía algo más que no fue publicado en su totalidad. Versiones preliminares del estudio, encontradas en archivos universitarios años después, incluían cálculos sobre la profundidad de las anomalías. Solotov estimaba que las concentraciones metálicas estaban enterradas entre 12 y 18 metros. Bajo tierra, esa profundidad no coincide con fragmentos dispersados por una explosión aérea. Los fragmentos de una explosión atmosférica deberían estar en la superficie o apenas enterrados. Pero las anomalías detectadas por Solotov estaban profundamente enterradas, como si hubieran sido colocadas allí o como si hubieran impactado el suelo con suficiente fuerza para penetrar varias capas geológicas. Solotov nunca publicó esos cálculos. Su estudio fue retirado de circulación 6 meses después de su publicación, y Solotov fue reasignado a un proyecto de investigación en una región remota de Kazajistán. Nunca volvió a publicar sobre Tunguska. Los documentos internos sugieren que el estudio de Solotov tocó algo sensible. En archivos desclasificados del Ministerio de Defensa soviético, hay una referencia a una evaluación técnica realizada en 1977 sobre el trabajo de Solotov. La evaluación concluye que las anomalías detectadas requieren investigación adicional, bajo protocolos de seguridad nacional. No bajo protocolos científicos, bajo protocolos de seguridad nacional. Lo que significa que lo que Solotov detectó fue considerado no como un fenómeno geológico interesante, sino como algo que implicaba seguridad del Estado. Y aquí es donde la línea entre ciencia y secreto militar se vuelve indistinguible. Hay testimonios adicionales que nunca fueron integrados en la narrativa oficial. En 1988, un exoficial de ingeniería del ejército soviético llamado Víktor Zurabliov dio una entrevista a un periódico regional en Irkutsk. Zurabliov había servido en Siberia durante la década de 1960. En la entrevista, menciona que en 1964 participó en una operación clasificada cerca de Tunguska. Dice que su unidad fue enviada a recuperar material de interés estratégico en una zona específica marcada en mapas militares. La zona estaba a 18 kilómetros al noroeste del epicentro de la explosión de 1908. Zurabliov describe la operación como excavación profunda con equipos pesados. Dice que excavaron a más de 10 metros bajo tierra y que encontraron algo que fue inmediatamente envuelto en lonas y cargado en camiones militares. Cuando le preguntaron qué era, Zurabliov dijo que nunca lo vio claramente, pero dijo que era metálico pesado y con una forma que no parecía natural. Describió que el objeto tenía bordes rectos y una superficie que parecía haber sido pulida. Dijo que cuando lo movieron con grúas, el objeto reflejaba la luz de una manera inusual, como si la superficie tuviera propiedades reflectantes que no correspondían a metal oxidado o meteorito. La operación duró 3 días. Al final, el sitio fue rellenado con tierra y cemento, y la zona fue marcada como área de exclusión permanente en los mapas militares. Zurabliov intentó obtener más información sobre lo que su unidad había recuperado. Le dijeron que la operación nunca había ocurrido, que su destacamento había estado realizando ejercicios de entrenamiento en otra región. El informe oficial lo confirmaba, pero Zurabliov sabía lo que había visto y guardó un mapa con las coordenadas del sitio de excavación. Ese mapa fue entregado a investigadores independientes después de su muerte. En 2003, cuando intentaron visitar las coordenadas,
encontraron que el área estaba cercada con señales de advertencia que decían zona de contaminación radiológica, acceso prohibido. No había instalaciones nucleares en esa región, no había razón documentada para una advertencia radiológica. Pero el área permanecía cerrada. Nunca apareció en registros oficiales. Pero hay algo más que conecta estos eventos. En 1982, un equipo de geólogos soviéticos estaba realizando un estudio de recursos minerales en la región de Tunguska. Durante el estudio, utilizaron equipos de detección sísmica para mapear las capas subterráneas. Los datos sísmicos mostraron algo inesperado. Había cavidades bajo tierra en varias ubicaciones alrededor del epicentro. Las cavidades no eran naturales. Tenían formas geométricas y estaban distribuidas de manera simétrica. El equipo reportó los hallazgos a sus superiores. Una semana después, fueron informados de que el estudio debía ser suspendido y que los datos debían ser entregados a autoridades militares. El equipo cumplió. Los datos nunca fueron publicados, y el estudio de recursos minerales fue cancelado sin explicación oficial. En 2004, un satélite de observación terrestre japonés, el ALOS, estaba realizando un mapeo topográfico de Siberia. Durante un pase sobre la región de Tunguska, los sensores del satélite detectaron una anomalía magnética significativa en un área específica. La anomalía no coincidía con formaciones geológicas conocidas. El equipo japonés que analizaba los datos notó algo inusual. La anomalía tenía una forma geométrica. No era circular como un depósito mineral natural. Era rectangular y estaba ubicada a una profundidad estimada de 15 a 20 metros bajo tierra. El equipo preparó un informe preliminar y lo envió a colegas en Rusia para colaboración. 48 horas después, los datos del satélite fueron reclasificados. El equipo japonés recibió una comunicación oficial del gobierno ruso indicando que los datos sobre esa región específica estaban sujetos a restricciones de seguridad y que no debían ser publicados ni compartidos. Cuando el equipo japonés intentó acceder nuevamente a los datos en los archivos del satélite, descubrieron que las imágenes de esa área específica habían sido eliminadas del sistema. No estaban marcadas como confidenciales, no estaban bloqueadas, habían sido borradas, como si nunca hubieran existido. La historia oficial de Tunguska ha evolucionado a lo largo de las décadas. Inicialmente, se pensó que fue un meteorito de hierro, pero la ausencia de un cráter descartó esa teoría. Luego se sugirió que fue un cometa de hielo que se desintegró en la atmósfera. Esa teoría explicaba la explosión aérea, pero no explicaba las anomalías magnéticas ni los fragmentos metálicos descritos por Kulik. En la década de 1970, algunos científicos sugirieron que pudo haber sido un bólido de antimateria. Esa teoría nunca ganó tracción, y en las últimas décadas, la explicación más aceptada es que fue un asteroide rocoso que explotó a unos 8 kilómetros de altura, debido a la presión atmosférica, pero ninguna de estas teorías aborda las inconsistencias documentadas. Ninguna explica por qué los informes de Kulik fueron reclasificados, ninguna explica por qué el área fue restringida durante 60 años, y ninguna explica los testimonios de estructuras metálicas, excavaciones militares secretas y datos satelitales borrados. Hay un detalle adicional que raramente se discute. En 1991, después de la desintegración de la Unión Soviética, un grupo de científicos rusos independientes obtuvo acceso parcial a archivos previamente clasificados sobre Tunguska. Entre esos archivos había fotografías aéreas tomadas en 1938 por aviones de reconocimiento soviéticos. Las fotografías mostraban la zona de Tunguska desde el aire, y en una de ellas se veía algo inusual, un área de terreno que parecía haber sido excavada y luego rellenada. La excavación no coincidía con ninguna operación científica documentada, y estaba ubicada exactamente en el área donde los Evenki habían reportado la cabaña de hierro, en sus testimonios de la década de 1930. Los científicos intentaron obtener permisos para realizar una excavación en ese sitio. Los permisos fueron denegados. La razón oficial fue preservación de patrimonio natural, pero la verdadera razón nunca fue explicada. Y entonces aparece otro testimonio, uno que nunca fue oficialmente registrado, pero que circula en comunidades de investigadores independientes. En 2007, un geólogo ruso llamado Yuri Lapin lideró una expedición privada a Tunguska. Lapin había estado estudiando el evento durante años
y había recopilado testimonios de habitantes locales y exmilitares. Durante la expedición, su equipo usó detectores de metales y encontró varios fragmentos enterrados a poca profundidad. Los fragmentos eran pequeños, del tamaño de monedas, pero tenían características inusuales. No eran rocosos, eran metálicos. Y cuando fueron analizados en un laboratorio privado, los resultados mostraron una aleación que no coincidía con meteoritos conocidos. La aleación contenía una proporción inusual de titanio y tungsteno, elementos que no suelen encontrarse juntos en meteoritos naturales. Labine intentó publicar los resultados. Su artículo fue rechazado por revistas científicas con la justificación de que la muestra no había sido verificada por instituciones oficiales. Cuando Labine intentó enviar las muestras a instituciones estatales para verificación, le informaron que las muestras debían ser entregadas a las autoridades gubernamentales para su estudio. Labine se negó. Argumentó que como investigador independiente tenía derecho a mantener las muestras para análisis adicionales. Pero en 2009, 2 años después de la expedición, Labine recibió una visita de funcionarios que se identificaron como representantes del Ministerio de Recursos Naturales. Le dijeron que las muestras debían ser confiscadas porque habían sido extraídas de una zona protegida sin los permisos correspondientes. Labine se negó a entregarlas. Los funcionarios se fueron, pero dejaron una advertencia. Cualquier intento de publicar datos sobre las muestras sería considerado una violación de leyes de protección de patrimonio natural. Labine continuó su investigación en privado, y las muestras permanecieron en su poder hasta su muerte en 2011. Después de su muerte, su familia reportó que la colección de muestras de Tunguska había sido robada de su residencia. Nunca fueron recuperadas. Lo que lo hace aún más inquietante es que el patrón de supresión de información sobre Tunguska no se detuvo en la era soviética. En 2010, un documental independiente sobre Tunguska fue programado para ser transmitido en un canal de televisión ruso. El documental incluía entrevistas con científicos, testimonios de habitantes locales y análisis de documentos desclasificados. Una semana antes de la transmisión programada, el documental fue cancelado. La explicación oficial fue problemas de programación, pero el director del documental reveló más tarde que había recibido presión de funcionarios gubernamentales para no incluir ciertos segmentos relacionados con excavaciones militares y datos satelitales. El director se negó a realizar los cortes y el documental nunca fue transmitido. Copias del material fueron distribuidas de manera informal en Internet, pero muchas de esas copias fueron eliminadas por reportes de violación de derechos de autor. Es un patrón que se repite. Investigación, descubrimiento, supresión. Los documentos internos sugieren que hay algo en Tunguska que trasciende el interés científico. En 2013, un archivo desclasificado del Ministerio de Recursos Naturales de Rusia menciona una evaluación de recursos estratégicos realizada en la región de Tunguska en 2008. La evaluación no estaba enfocada en minerales convencionales como oro o petróleo. Estaba enfocada en materiales de interés tecnológico avanzado. El documento no especifica qué materiales, pero menciona que ciertos depósitos identificados requieren protección de acceso no autorizado debido a su potencial aplicación en sectores de defensa, lo que significa que lo que está enterrado en Tunguska no es solo un vestigio de un evento cósmico. Es algo que el gobierno ruso considera lo suficientemente valioso o sensible como para mantener bajo control estatal. Pero la pregunta que nadie responde es simple. Si Tunguska fue simplemente un meteorito o un asteroide que explotó en la atmósfera, ¿por qué toda la secrecía? ¿Por qué los informes fueron reclasificados? ¿Por qué el área fue restringida durante décadas? ¿Por qué las excavaciones militares? ¿Por qué los datos satelitales fueron borrados? Y más importante, ¿qué están protegiendo? Porque si la explosión de 1908 fue solo un fenómeno natural, no hay razón para clasificar documentos científicos bajo seguridad nacional. No hay razón para enviar unidades militares a recuperar material. No hay razón para cercar áreas con advertencias radiológicas falsas. Y no hay razón para suprimir investigaciones independientes durante más de un siglo. Lo que significa que lo que está enterrado en Tunguska no es solo escombros de un meteorito. Es algo que alguien decidió que el mundo no debía ver. Y esa decisión, tomada en algún momento entre 1927 y 1929, continúa siendo ejecutada hoy, porque el área sigue restringida, los permisos siguen siendo denegados, y los documentos completos siguen clasificados.
lo que significa que lo que se encontró en las profundidades de la taiga siberiana sigue siendo considerado secreto. Sigue esperando, bajo metros de tierra y cemento, en la oscuridad, sin respuestas.